Hola amigos de Shaare Gesed, ¿cómo estamos? Soy Eli Zuli y en esta ocasión les quiero contar acerca de lo que fue la guerra de 1948, la guerra de la independencia. Existía una posibilidad de tener una guerra, ya habían amenazado todos los países árabes que en el momento que Israel declare su independencia iban a lanzarse contra el Estado de Israel. Entonces, había que convencer al rey Abdullah, el rey Abdullah de Transjordania, lo que hoy se conoce como Jordania, de que se retirara de esa coalición de los ejércitos árabes. Entonces, en ese momento, Ben Gurión designó a Golda Meir como emisaria secreta para que se infiltrase en con un pequeño grupo a través de un territorio controlado por los árabes y poder llegar hasta Transjordania con el rey a convencerlo que no se una con los países árabes. El día 10 de mayo de 1948, entonces esta Golda Meir llegó al río Jordán, el río Yardén, disfrazada de árabe con un grupo. Entonces cruzaron el río Jordán, el Yardén, para reunirse con el rey Abdullah, que ella conocía anteriormente. Ya en la reunión entre Golda Meir y el rey Abdullah, el rey le dijo a esta mujer, a Golda, que la única manera de evitar la guerra era que si los judíos decidían no declarar el Estado de Israel y detener toda inmigración judía. Esa es la única manera que él aceptaba no meterse en la guerra. Golda Meir entonces le respondió que eso era inaceptable y le dijo, si su majestad quiere guerra, entonces habrá guerra. Y le añadió, quizás volvamos a encontrarnos muy pronto, después del establecimiento del Estado de Israel. La opinión del mundo en ese momento era unánime. El Estado de Israel no sobrevivirá. Un comandante general muy importante, se llamaba el mariscal Bernard Montgomery. Él había sido el comandante de los ejércitos aliados en el norte de África y Europa. Él dijo, el Estado de Israel será derrotado en solo 2 semanas. Mientras los árabes amenazaban a Israel por todos los frentes. Egipto estaba preparando un ataque de gran escala sobre Jerusalén y sobre Tel Aviv. Por el centro de la legión árabe jordana, junto al ejército iraquí, que se encontraba cerca de Jerusalén, estaban reforzando sus tropas. Mientras, en el norte de Israel, los ejércitos sirios y libanés se estaban preparando para una inminente invasión. Pero, entonces, ¿cuál era la estrategia de los árabes? La estrategia de los árabes era que los sirios y los libaneses iban a atacar por el Galil, en el norte, mientras los demás y ahí ocuparían las ciudades de Tiberia y Sefat, mientras que los egipcios iban a atacar por el sur, dirigiéndose hacia Tel Aviv, y el ejército iraquí entraría en una ofensiva desde Jerusalén y por Haifa. Incluso, tanto los Estados Unidos como Gran Bretaña sostenían que Israel casi no tenían posibilidad, no tenían probabilidades de existencia ante estos enfrentamientos. Era algo que nadie daba nada por Eretz Israel. El 15 de mayo del año 1948, al otro día exactamente del establecimiento del Estado de Israel, llegaron unos aviones egipcios y bombardearon la ciudad de Tel Aviv. Incluso el primer discurso de Ben Gurión tuvo que ser en un refugio antiaéreo. Los árabes habían demostrado entonces que sus aviones podían llegar hasta los centros poblacionales. Los egipcios decidieron realizar 2 masivos ataques y cortar el país en 2. Un ejército entraría desde el sur hasta Jerusalén y el otro avanzaría llegando a lo largo de la costa hacia Tel Aviv. El 19 de mayo de 1948, los egipcios atacaron un kibutz, el kibutz Mordejai, al sur de Tel Aviv, con aviones de infantería, con tanques de artillería, morteros. En 5 días, hubo 5 días de duros enfrentamientos en ese kibutz, el kibutz Yad Mordejai, en el kibutz Negba. Y los exhaustos israelíes, que ni siquiera contaban con tropas suficientes, detuvieron ese avance egipcio. Esos 5 días, Minas Shamayim salvaron al Estado de Israel, porque mientras los israelíes detenían
los israelíes detenían a los egipcios, en ese lapso se pudieron fortalecer las defensas de Tel Aviv y se encontraron más refuerzos, quienes fueron enviados de inmediato a controlar esa carretera por donde llegaban los egipcios. Incluso muchos de ellos apenas acababan de llegar a Israel, provenientes de los campos de desplazados en Europa, los campos de concentración. Inmediatamente fueron trasladados rápidamente al campo de batalla con apenas un arma en las manos que nunca habían tenido. El 20 de mayo de 1948, a las 4:30 de la madrugada, las tropas sirias descendieron del Golán y atacaron con tanques, lanzallamas en el kibutz de Gania, el cual era una posición estratégica. Ahí comenzó una batalla sangrienta donde los sirios estaban a punto de vencer. Pero otra vez la Ashgajá Pratit, justo cuando los árabes estaban a punto de arrasar con ese kibutz en el norte, de repente llegaron 2 cañones a Israel que habían sido utilizados en 1870, casi 100 años antes, en la guerra de Francia con Prusia. Y esos cañones dispararon sobre la infantería y sobre tanques sirios. Increíblemente, esas armas de más de 70 años hicieron destrozos, tanto psicológicamente como físicamente. Los sirios se asustaron y se retiraron. Si los sirios hubiesen sabido que esas 2 armas prácticamente obsoletas eran la mitad de todo el arsenal de artillería que contaban los judíos, ahí en Palestina no se hubiesen retirado y en cambio hubiesen seguido el ataque. Pero increíblemente los carros de guerra de sirios se regresaron. Aunque estos 2 cañones no fueron las únicas armas. En varias batallas los Yehudim emplearon un mortero de fabricación casera denominado la Davidka, porque el inventor se llamaba David Leibovich. Este mortero no era muy eficaz, no era muy bueno, pero hacía un tremendo ruido y daba la impresión de ser un arma muy, muy poderosa. Y esta arma engañó a los árabes. 2 morteros tenían los judíos. En varias ciudades en Israel hoy en día hay unos monumentos dedicados a esta arma, la Davidka, como reconocimiento a esta notable arma que Borei Olam estaba detrás de ella. Pero de repente el ejército iraquí apareció en las orillas del Jordán. Rodearon el fuerte Gesher, se llama, durante 7 días. Los Yehudim resistieron, pero fracasaron los Yehudim en un ataque contra Jenin. Los iraquíes increíblemente, no contraatacaron, sino que se limitaron a mantener sus posiciones. Los soldados iraquíes no podían creer que las fuerzas judías habían fallado. No podían creer. Y por lo tanto pensaron que todo era una estrategia del ejército de Israel para camuflajear que no se presentaban y por lo tanto lo estaban esperando para luego rodearlos. Dijeron los iraquíes, no puede ser. No puede ser que el ejército de Israel no venga a defenderse. Hasta ahora nadie entiende por qué los iraquíes se resignaron a seguir atacando si no había nada que lo detuvieran. Si hubieran continuado su ofensiva los iraquíes, muy probablemente hubieran acabado el nuevo Estado judío. De esa manera, Israel ganó la guerra de 1948. Algo que nadie daba por Israel. Nadie daba nada. Todo el mundo, incluso Estados Unidos y Gran Bretaña, todo el mundo decía que Israel no tenía ninguna posibilidad, no tenía ninguna probabilidad de ganar esa guerra. Sin embargo, como escribió David Amelech en el Teilín, Kof Haf Aleph en el Teilín 121. Inel lo yanun velo ishan shomer Israel. He aquí que el guardián de Israel no dormita ni descansa. Y con la ayuda del Borei Olam, las fuerzas israelíes ganaron la guerra de 1948. Algo que nadie daba nada por las fuerzas de Israel. Y Akadosh Baruj Hu se presentó y así se ganó la guerra de 1948. Esperemos, Besat Hashem, que también demuestren a todo el mundo que es Borei Olam el que está detrás de todo y Borei Olam es el que hace ganar las guerras. Muchas gracias, soy Eli Zuli y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo capítulo de Shaarei Chesed Online. Saludos, hasta luego.